La Iglesia Cristiana del Centro Evangelístico Misionero del barrio San Benito, bajo la dirección de nuestros pastores Reinaldo Irreño y Rebeca Gómez, presenta la transmisión en vivo de nuestro servicio en línea, en directo desde la ciudad de Villavicencio. Bienvenidos. Mis amados, una vez más en esta ocasión tenemos este regalo de Dios, porque es un regalo, tener la vida y poder servir y estar atento a las cosas que nos conviene hacer. Es en realidad un regalo, una bendición grande de Dios. Y encontrarnos otra vez en toda esta circunstancia para seguir alimentándonos y nutriendo nuestra fe a través de la palabra del Señor, pues es en realidad un privilegio para mí y también es una bendición enorme que pueda compartir con usted lo que aprendo de Dios, de su palabra y también de otros que se han ocupado para enseñarnos y darnos luz y entendimiento en aquellas cosas que conciernen a la vida, nuestra relación con Dios y también como hermanos en la fe. Gracias doy al Señor, doy una bienvenida cariñosa a todos los hermanos que hacen parte de esta familia del Centro Evangelístico Misionero del barrio San Benito, como de todas las demás congregaciones, a los pastores y demás personas que están recibiendo este estudio, aprovechando este tiempo que podemos estar con más quietud. Yo siempre les insto y les motivo a que no solamente se queden con lo que aprendemos a través de estos minutos que pasamos juntos, sino que ustedes mismos, en su propia casa, después de este devocional, después de este tiempo de reflexión, ustedes traten de crecer, de enriquecer el conocimiento y de aumentar en el saber del Señor a través de su propia investigación de lo que el mensaje de la Sagrada Escritura nos entrega. Así que vamos a orar y luego le pedimos al Señor que nos bendiga. Escuchamos un tema musical y ahí seguimos con el estudio de la palabra. Buen Padre Celestial, estamos otra vez muy agradecidos por esta otra bendición que nos da de llegar a nuestros amigos, a nuestros hermanos, de reunirnos juntos, de pasar este tiempo en esa reflexión y en el análisis, en el conocer tus pensamientos para nosotros, el mensaje tuyo, y que el Espíritu Santo lleve a todo nuestro ser y que seamos enriquecidos de esa fe, también de esa disposición de ser obedientes a tu palabra y de compartir los grandes hechos de la mano de Dios para nosotros. En Cristo Jesús pido tu bendición para mis hermanos, para todos los que nos siguen en las redes y también para mí, a fin de que pueda enseñar tu palabra con la unción del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, doy una bienvenida a todos los que se van añadiendo al canal. Muchas gracias. Centro Evangelístico Misionero, sede central. Los invitamos a suscribirse, a inscribirse y a contar y participar pues los testimonios de la bendición que están recibiendo a través de todo este recorrido por el libro de los Salmos. Escuchemos, ya hemos disfrutado de este tiempo de alabanza también que pues compartimos, porque los cánticos que precisamente se desprenden del libro de los Salmos, desde allí los salmos nos enseñan a cantar. Pues vamos a disfrutar de esta bendición y ya estaremos estudiando la palabra. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro
justicia y amor. Tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad. Tu amor no fallará. Tu amor no fallará. Por amor Dios dio por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo, por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo. Me inundas con justicia y amor. Tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad. Tu amor no fallará. Tu amor no fallará. Mi amor, aún sin merecerlo, por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo, por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo. Bien, mis hermanos, hoy nos corresponde estudiar el Salmo número 10. El Salmo número 10. En el Salmo 9 analizamos las palabras de David, donde él expresa su alabanza al Señor en medio del pensamiento y de la manera de actuar de las personas que les gustaba proceder de forma cruel, soberbia y altiva. Y el Salmo 10 continúa ese mismo pensamiento, sigue la misma línea del Salmo 9, perdón. Y en el Salmo 10 tenemos
como tema, como título, plegaria pidiendo la intervención justa de Dios. El salmista David presenta en este salmo esos enigmas de la vida, las cosas que a veces sufren y soportan de manera muy cruel aquellas personas que se preocupan por vivir una vida recta ante Dios, por hacer el bien, por buscar la comodidad y el bienestar de otras personas. Pero luego, en medio de todo eso, el salmista analiza y contempla de que hay gentes con corazón noble, y él se sentía, aunque no justificado ni tampoco pretendía manifestar que era el menor, pero el mejor de todos, pero sí analizaba el comportamiento de las personas, y él veía este contraste: gente buena, noble, responsable, humilde, trabajadora, y también aquella gente perversa, aquellos hombres impíos. Pero lo que más lo conmueve es que la impiedad surja dentro de su mismo pueblo, de su misma gente. No es la opresión y la maldad de la gente que no conoce a Dios, sino de la gente que tiene conocimiento de Dios y que disfruta de los favores y de las bondades del Señor. Y esto lo alarma, el proceder de la gente en esa manera, teniendo conocimiento de Dios. Así que en ese andar del día a día y en la vida del mismo David, y contemplando toda esta situación, encuentra que hay dentro de su pueblo gente apóstata, personas que herejes, que reniegan, que niegan la fe en el Dios del cual habían sido instruidos, y que se tornan opositores del propósito de Dios y del mensaje de Dios dentro de la misma comunidad suya, dentro de sus mismos hermanos. Y eso es lo que lo angustia, y también lo que lo induce, lo mueve a orar y a clamar a Dios con mucho fervor para que Él interviniera y que actuara en esa su gran justicia. Ahora veamos el versículo 1 y 2, como dice: ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. ¿Por qué estás tan lejos? David sentía a Dios muy distante. Este es el reclamo que hace David. Siento que estás muy distante, no lo siento tan cerca, no veo tu actuar, no veo tu mover, no veo que estés como tratando de poner freno a todo este desorden que se está manifestando. Y aquí lo hace en un tiempo de prueba, y utiliza una palabra, tribulación. Esta palabra tribulación tiene una connotación de enorme sufrimiento constante y muy prolongado. En el Nuevo Testamento, en el capítulo 24, nuestro Señor Jesucristo habló de la gran tribulación. Y esto como que tiene un atisbo de las cosas que habrán de venir sobre la humanidad después de que el Señor Jesús haya levantado a su iglesia de este mundo al reino de su Padre. Estos son anuncios genuinos y verdaderos, se van a cumplir. Y es muy importante que este momento que vive la humanidad, con una cosa tan leve y tan pequeña, pero sobre todo tan grande y tan poderosa, para acorralar a todos, y como lo he dicho en otras ocasiones y ustedes lo saben, no hay nadie que escape. Todos están expuestos o estamos expuestos. Por la bondad de Dios andamos con tranquilidad y con confianza, pero sí cuidándonos, porque no podemos provocar el mal. Así que aquí el salmista ve que el mal se prolonga, que esto como que no tiene remedio, como que esto no se detiene. Y entonces también él tiene esa otra reflexión. Esa gente mala, esa gente impía que profana de Dios, que aunque conoce y profana y ha recibido esos beneficios, esa gente prospera, les va bien, están tranquilos y siempre se están holgando y están diciendo, están siempre hablando bufonamente de lo que tienen, de lo que son, de cómo es la vida de ellos. Lo que en ellos genera toda esta forma mala de actuar es su arrogancia, y con esa arrogancia
persiguen, levantan persecución contra el pobre. Menciona aquí al pobre, aquella persona menos favorecida, que tiene menos recursos, que no tiene posibilidad de hablar, porque en el mundo de los humanos el poderoso es el que tiene recursos, el que tiene alguna manera de poder, y entonces aquel que no tiene esto siempre lo consideran menos y no tiene la oportunidad de defenderse. Y cuando alguna persona sin esas posibilidades trata de levantar su voz o expresar el desagrado o hacer un reclamo, pues ya sabemos la mala actitud de las personas. Callarlos de alguna manera, y algunos los callan para siempre, los mandan a la tumba. Y es eso lo que el salmista David está reclamando y está pensando, porque el impío es aquel que no tiene compasión o piedad, que no demuestra en su vida ninguna devoción religiosa o ningún respeto por lo que tiene que ver con Dios, ni con las personas, ni con lo que identifica la fe de aquellos que son creyentes. No les interesa profanar las cosas tal como ellas sean. Ahora veamos del verso 3 al 6. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, se jacta del deseo de su alma el malo. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Su juicio los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón: no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Aquí encontramos que expresa el salmista y muestra el carácter de los malos, de la gente plagada de impiedad. Lo que está impreso en el hombre sea de un sentimiento noble y bueno o malo, es lo que lo define, y eso que lo define es su carácter, es lo que lo presenta, es como lo muestra, así es como la gente lo conoce. Y aquí nos está mostrando el salmista que todo lo que hay en esta clase de personas que están dentro de su pueblo y que están haciendo tanto daño, lo que los mueve es la jactancia, sentirse mejor que otros, es la codicia, el deseo de tener muchísimo, no importa a quién le tengan que quitar, es la manera de despreciar, el menosprecio hacia Dios y también hacia las personas. Y esta clase de comportamientos y de caracteres en las personas, aún a sus padres, a su familia, a su esposa, a sus hijos, los ven con desdén, los miran menos, los humillan constantemente, porque hay una insolencia insoportable en ellos y la altivez los pavonea por todas partes. Y saben que estas palabras identifican al hombre más cruel que habrá de venir para poner a la humanidad bajo sus pies, que la Biblia lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, y que lo llama anticristo, y que también nos presenta en el libro de Daniel el testimonio o la visión de un personaje que habría de hacer daño y que lo hizo en tiempo de los macabeos, aquel hombre llamado Antíoco Epifanes, con esa altivez, con ese orgullo, con esa soberbia, y que hizo tanto daño al pueblo de Dios. Que también en esto, en medio de toda esta maldad humana, los mismos que hacen parte de las mismas comunidades, congregaciones, pueblos, iglesias o naciones, son los que también se prestan y son instrumentos de sufrimiento para su propio pueblo y para sus propios hermanos. Esta persona con ese carácter así, de esa manera tan duro y tan endurecido, no busca a Dios, no le permite a Dios, no lo permite en ninguno de sus pensamientos. Dice: a mí nunca me va a ir mal, el infortunio a mí jamás me va a alcanzar. Yo estoy pero hecho, estoy pero bien, a mí esas cosas no me tocan. Mientras más las personas ostentan esa prepotencia y esa manera de protegerse a sí mismos con su propia fuerza, más cercanos están de su propia tragedia, porque la palabra del Señor así nos lo muestra. La diferencia de aquel que busca a Dios y que ha colocado en el Señor su confianza.
El creyente en Dios y en su palabra está siempre meditando en Él y buscando respuesta de las Sagradas Escrituras para cada una de sus situaciones. Enfermedad, problemas de familia, problemas con el vecino, asuntos financieros, de trabajo, de negocio, de oficina, en fin, siempre está buscando el consejo de Dios a través de la palabra. Y como dice el Salmo 1, en su ley medita de día y de noche. Por eso en sus pensamientos está siempre esa verdad de Dios. En ello medita, en ello piensa. Y en ese pensar y en ese meditar está encontrando consejo, buen consejo, solución a todas sus dificultades y a todas sus angustias. Según nos lo dice el Salmo 2 y que nos presenta al hombre feliz, al hombre bienaventurado, que no anda en consejo de los malos, no está en el camino de los pecadores y no se sienta en la silla de los escarnecedores. Esa tiene que ser para usted y para mí una gran solución y un gran consejo. Ante las adversidades, agarrémonos de la palabra. Y cuando estemos en gran bendición, evitemos que la jactancia, la codicia, el menosprecio de las personas y también esa vida, esa actitud irreverente hacia Dios no vaya a tocar nuestras vidas, no vaya a tener parte en nosotros. Ahora veamos lo que dice el versículo 10 al 11. Dice así, el verso 7 al 11, perdón. Llena está su boca de maldición y de engaño y de fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha. Caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice el necio en su corazón, Dios se ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. En el comportamiento de esta gente, su conducta, que la conducta es el porte o la manera con que las personas gobiernan su propia vida, tienen control, dominio propio de sí mismos y también de esa misma forma dirigen sus acciones, conducta. Como pasa usted con su vehículo, lo conduce, cualquiera que sea, y usted tiene que direccionar bien y llevar todos sus reflejos en orden y estar bien concentrado en el asunto, no permitir que algún descuido lo desvíe de la ruta, porque el fracaso va a ser terrible. Y eso es lo que pasa con el hombre malo. Cuando no permite que Dios y su palabra conduzca su vida, entonces su vida está acomodada con todo esto. Ya he dicho que David analizó el comportamiento de la gente de su pueblo y cómo menospreciaban a Dios y no tenían a Dios en ninguno de sus pensamientos. El Creador no valía nada para ellos. David no era rey. David estaba soportando la prueba de la persecución con que Saúl decidió perseguirlo con la intención de matarlo. Hay mucha gente que vive en el mundo con esos impulsos malsanos. No sé cuántos se pueden estar amenazados o sentirse amenazados porque alguien tiene una mala intención contra su vida. Esas personas tienen este carácter, están manipulados por Satanás. Y es el momento en el que usted pueda, como David, depositar plena confianza en que Dios lo va a ayudar y mantenerse en una vida recta, haciendo el bien. Cuando tan solo nosotros tenemos la intención de hacer el bien, Dios aprueba nuestra actitud. Y mucho más si la hacemos. Ahora el salmista dice algunas cuantas cosas de la conducta de esta gente. Las palabras de su boca son maldición, engaño y fraude. Lo que fluye de sus labios.
las conversaciones, los diálogos, la manera como se comunican es verdaderamente atroz, blasfema, profana, dañina y siempre tratando de enredar al que se deje llevar por su palabrería, por sus mentiras y por sus engaños y sus propuestas. ¿Cuánta gente ha sido atrapada, como dice aquí, por la voracidad de la palabra, por la maldad del verbo, la capacidad de engañar a las personas, y los han enredado y los han llevado, como dice aquí, los han hecho caer en redes terribles y luego los han soltado a que ellos mismos vean cómo se defienden. Dice aquí que acechan a los incautos para atraparlos en sus trampas y pone una figura como el león en su cueva que acecha a la víctima. La Biblia dice de Caín, que Caín estuvo acechando a su hermano, buscando la ocasión y la oportunidad. Y Dios llamó a Caín y le dice, ¿por qué estás pensando mal contra tu hermano? El pecado está a la puerta, como la víbora está acechando a su víctima. Estás meditando y pensando mal contra tu hermano. Detente. Fue la voz del Señor para Caín. Dios llamó a Caín, lo invitó a reflexionar por aquello que ya se había gestado en su corazón. Aquí nos muestra la conducta de esa gente en su forma de hablar y cómo, como ya pone la figura del león que está acechando a su víctima. ¿Cuántas personas están y familias están hoy inmensamente dolidas y llevando una tragedia de dolor por sus propios hijos, muchachas, jóvenes, niños, aquellos que han sido de alguna manera estimulados y han sido llamados y motivados por falsas promesas, por buen dinero, por buenas comodidades, para que se hagan parte de algún grupo, cualquiera que sea, de violencia, de delincuencia, también aquellos que son pederastas, que están tratando de conquistar y buscar chicos y chicas para llevarlos detrás de la prostitución y dañarles toda su valía, el valor de sus propias vidas y volverlos una crápula, un pedazo, perdóneme la palabra, de carne nada más. Ahí está la palabra, lo que dice la escritura de la conducta de todas estas personas. Los inducen a buscar el mal, los motivan, los llevan haciéndole propuestas falsas y dañinas. Pero nuestro Señor dijo, ¿qué gana el hombre si logra controlar el mundo entero, tener todo y pierde su alma o pierde su vida? Hay gente que ha perdido la vida en toda esta situación. Y en medio de todo esto se proclama esa filosofía perversa y dañina y profana y apóstata que dice, Dios se ha olvidado de ti, Dios no está contigo, Dios no existe, eso es verdad, eso es mentira, y si llegara a existir no se ocupa de ti ni de mí. Vive por allá en un mundo completamente alejado del nuestro. Ese pensamiento, ese mensaje es dañino, es perverso, es apóstata, es malvado, cuando sale de labios de gente que tiene de alguna manera como que manifiesta cierta piedad, pero como dice la Biblia, son impíos. En lugar de tener esa actitud de reverencia y de fe, la han profanado. Ahora veamos lo que dice del verso 12 al 15. Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? Y en su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás, tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo. Persigue la maldad del malo hasta que no halle ninguna. Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido a fin de que no vuelva más a hacer violencia
el hombre de la tierra. Aquí del verso 12 al 15 encontramos el clamor de los justos. El salmista ora con ímpetu y hasta con osadía delante de Dios. Habla con Dios de alguna forma como exigente. Y claro, no hay reverencia en él, sino plena confianza. David aprendió a hablar mucho con Dios y aprendió a orar. Y pide a Dios que actúe. Se siente defraudado de alguna manera porque como que no ve el obrar de Dios rápidamente. Y dice, levántate, alza tu mano, no te olvides, quebrante el brazo del inicuo, castígalos por su perversidad hasta que desistan, que no continúen con este malvado corazón haciendo tanto daño y destruyendo a tantas personas inocentes y a tanta gente noble y gente buena que está sufriendo. En nuestro caso, como cristianos, oramos para que Dios detenga el empeño de los malvados y someta a los emisarios espirituales de Satanás con esas fuerzas malignas, seres humanos que se colocan en las manos del enemigo para ser instrumentos del diablo y hacer daño. Tenemos las palabras del Señor que nos ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada nos dañará, según Lucas capítulo 10, verso 19. Pero también en Hechos 8:18 encontramos la historia de la iglesia en Samaria. Cuando Felipe el diácono en la persecución llegó a Samaria a predicar y hubo un gran avivamiento del Espíritu Santo, mucha gente se convirtió al Señor. Entonces la iglesia en Jerusalén envió al apóstol Pedro y al apóstol Pablo para ir a hacer una supervisión de lo que estaba pasando en Samaria. Y fueron y sí, efectivamente vieron lo que había pasado. Pero dieron instrucción a la congregación de que ellos necesitaban recibir la investidura, la unción del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, para poder ser fuertes en medio de las adversidades que podrían venirles y también para lograr esa vida de santidad delante del Señor. Y dice la Biblia que oraron por la iglesia y recibían las personas el bautismo del Espíritu Santo. Y allí en la iglesia, allí en Samaria había un hombre llamado Simón el Mago, que tenía embelesada toda la ciudad. Todo el mundo tenía los ojos puestos en él y él era la fuente de su ganancia, porque allí iba la gente a consultar y a pedir aquello y lo otro, léame la carta, el tabaco, aquello y lo demás. La gente andaba buscando esa forma de adivinar lo que podía pasar en Samaria. Pero ahora cuando él ve que los apóstoles tienen esta autoridad, les ofrece dinero para que le vendan ese don que los apóstoles tienen. Y Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, lo reprendieron duramente. Le dijeron que estaba lleno de engaño y de maldad, que mirara y que en gran hiel de amargura estaba. Amargura porque no tenía lo que los apóstoles tenían y comenzó, y estaba en la congregación, eso es lo tremendo, estaba en la iglesia. Esta es una lección muy tremenda. Felipe era un diácono, no era un apóstol, y vino allí de una forma, heroica, predicó y Dios lo respaldó, pero necesitaba la experiencia de la autoridad que eran los apóstoles. Ellos observaron la maldad que había en este hombre. Este hombre estaba muy cerca de Felipe y estaba como el mejor colaborador, allí muy cerca de él, pero sus intenciones eran malas. Pedro y Juan lo reprendieron con la autoridad del Señor para que se detuviera la maldad que había en este hombre que estaba haciendo tanto daño. Y luego le pidió a los apóstoles que oraran por él. También en el capítulo 13 de los Hechos se nos cuenta cuando el apóstol Pablo también le predica al procónsul, y allí hay otro hombre que también le llamaba Elimas, el mago, y cuando vio que el procónsul, el gobernador, estaba siendo tocado para convertirse, vino a oponerse a esta conversión y a lo que los apóstoles estaban predicando. Y Pablo, con el poder del Espíritu Santo, lo reprendió y ordenó que quedara sin visión.
por causa de la maldad y de oponerse a los propósitos santos y buenos del Señor. Esto, cuando lo vio el procónsul, tuvo temor porque vio la autoridad que estaba en los apóstoles, y la Biblia dice que creyó. Dios nos ha dado autoridad para orar a fin de que los planes de los malignos sean desbaratados, sean cortados. Claro, no necesitamos nosotros ponernos a pensar en quién, porque la maldad es oculta, pero sí podemos orar, pedir, Señor, toda la planificación malvada y perversa de aquellos que se empeñan en hacer daño, destruir la inocencia, hacer maldad en las personas, arruinar la paz y la tranquilidad en los hogares y en las familias. Señor, córtales ese empeño, quítales, impídeles que sigan generando maldad, hazlos reflexionar. Y saben que una de las maneras maravillosas es que el Espíritu de Dios los toque. Pablo mismo iba empeñado en hacer algún daño a la iglesia del Señor en aquel tiempo con su ignorancia religiosa, pero Dios en el camino lo detuvo. ¿Por qué? Porque allí en Damasco había un hombre llamado Ananías que oraba por la salvación de su pueblo y oraba por Pablo. Por eso Dios le comisionó a Ananías este gran privilegio, porque Ananías hablaba con Dios y decía: mira este varón, el daño que está haciendo, Señor, ilumínalo, llámalo. Esa es la oración de la iglesia, una oración por pedir misericordia, y que en esa misericordia se dañen los planes de Satanás. Y en eso mismo está la confianza del justo, como ya hemos visto. El salmista termina este hermoso cántico confiado en que Dios oye su clamor, porque Dios es rey. Y además de que es rey, es juez sobre todos los pueblos y sobre todas las naciones. Todos los individuos están bajo la tutela y bajo la mirada de Dios. Y Dios conoce el gemido de los pobres, de los oprimidos, y pondrá fin a la furia de los impíos y opresores que tanto sufrimiento les han dado. Y cada vez que encontramos estas declaraciones, estas revelaciones en los salmos, no podemos menos que imaginar el sufrimiento que el pueblo de Israel tuvo en el pasado de su historia antes de David, por medio de naciones opresoras, como lo ha tenido en toda esta historia hasta nuestros días, y que hoy mismo sigue siendo objeto de maldad y objeto de malas intenciones, aún de potencias y gobiernos, reyes y personas potentadas que buscan, como en aquel tiempo, destruirlos y lanzarlos al mar. Pero para la iglesia del Señor, para usted y para mí, también sabemos que esta clase de maldades también se generan, se gestan, pero hay que tener siempre confianza. El que nos protege, Dios, el Dios de los cielos, mientras que el justo es perseguido por los inicuos y por los malos, el Dios justo tiene la manera de actuar y de obrar, partiendo del hecho de que el hombre, por grande, poderoso, adinerado, capacidad que tenga de la que sea, no es más que un hombre. ¿Y en qué terminará? Pues va a desaparecer como la hierba seca. Nadie sabe dónde están sus restos. ¿Cuántos cientos y miles y hasta millones de hombres en el mundo han vivido? Y en los registros históricos del cielo aparecen con toda su maldad. Aquí nadie sabe de ellos, pero Dios los tiene en la cuenta. Mis hermanos, demos gracias al Señor y no se olvide que Dios siempre oye cuando clamamos pidiendo justicia. El clamor que estamos haciendo en este tiempo es porque Dios tenga misericordia y que traiga esta libertad a las gentes, a los pueblos, a las naciones que están sufriendo tanto, que estamos sufriendo de alguna manera por esta plaga, por esta enfermedad que está llevando a la muerte a cientos y miles de personas día a día, y que está dejando enlutados y en duelo a las naciones de la tierra. Oremos. Bendito Padre Celestial, sabemos que estás
en tu trono, que desde allí observas y miras a los hijos de los hombres. Te ruego de manera especial que escuches el clamor de todo tu pueblo alrededor de la tierra en esta hora de gran sufrimiento y de gran crisis. Que mires, Señor, cada nación, sus gobernantes, presidentes y autoridades, en cada parte de la tierra, en los 5 continentes, del norte al sur, del oriente al occidente. Doquiera hay, Señor, un lugar habitado y que están con la zozobra de la enfermedad. Sé propicio, ten misericordia, salva y sana, y atrae los corazones al conocimiento de tu amor, y reprende la altivez, la soberbia, la codicia, la avaricia que tiene carcomidos a tantos corazones. Y a tu pueblo, bendícenos, asístenos y ayúdanos, Señor, como siempre lo has hecho. Da provisión, protección y salud en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, otra vez, muchas gracias por estar con nosotros. El saludo de mi esposa Rebeca y mío. Y seguimos en esta secuencia estudiando y contemplando toda esta riqueza que hay en el libro de los Salmos. Los amo, los amamos mucho. Gracias.